Para nosotros como estudio Fontana y Compañía es un agrado poder asistir a esta invitación de la SNA eh, para poder eh, conversar, aunque sea un rato corto, digamos, sobre temas de derechos de agua que este año están bastante movidos, ya sea por el tema hídrico país y también, muy importante, por la nueva legislación que tenemos hoy día respecto del tema. En esta breve presentación, por supuesto que las dudas van a quedar eh, pendientes y ustedes pueden hacerlas mediante las formas que estimen convenientes. Quiero abocarme básicamente a dos temas que son los más recurrentes respecto del rubro de los agricultores y agroindustria, que vemos con bastante habitualidad aquí en el estudio. El primero es eh, la nueva ley que tenemos vigente a partir del año 2022, especialmente los plazos que ella establece, y el segundo, que es un dolor de cabeza todos los años que tienen los agricultores en el mes de enero, que son las patentes por no uso. Aboquémonos primero que nada a la reforma del Código de Aguas, que es la ley 21.435, como les dije, del año 22, y cuáles son los principales plazos, áreas que toca y tópicos que toca, cómo nos puede convocar ese punto. Em, la reforma del Código de Agua de la Ley 21.435 modifica más de 100 artículos del Código. Es una macro reforma, es importante y establece, como vamos a ver, obligaciones muy importantes y para los titulares de derechos de agua y para también los que no son titulares de derechos de agua. Aboguémonos un poco más a lo que es la historia. En Chile, la historia del Código de Aguas parte con el registro de titulares de derechos de agua en 1908, con las organizaciones de usuarios, que como veremos hasta el día de hoy son las organizaciones que manejan quizá la mayor cantidad de información respecto a quiénes son los titulares de derechos de agua hoy día en el país. El Código de 1951, que establece obligación por primera vez de inscribir los derechos de agua en los conservadores de bienes raíces pertinentes. Eh, el Código del año 1969, que fruto de la reforma agraria, ordenó el cese de registro en el conservador de bienes raíces. Y posteriormente y finalmente el Código de 1981, que estableció la función de la inscripción conservatoria como base legal a todo lo que venía posteriormente. Es importante establecer que todas las legislaciones de agua en nuestro país han establecido que las situaciones de hecho y tenencia de larga lata de derechos de agua, usos constitucionarios, etcétera, son legítimos dentro de nuestro sistema jurídico y necesariamente esas situaciones de hecho que vamos a ver en los artículos transitorios del actual código hoy día ya tienen un plazo para efecto de transformarse en un derecho constituido legalmente. Hay dos fechas que son muy relevantes, que hoy día están vigentes y corriendo a sus plazos respectivos respecto a obligaciones que vienen. La primera es, y la más importante a mi juicio, es como tenemos conocimiento, hay mucha resolución de derechos de agua administrativa de la DGA y sentencias de los tribunales de justicia que establecieron derechos históricamente en Chile que no se inscribieron en el conservador pertinente. Hoy día está corriendo el plazo final para su inscripción y registro, que es el mes de abril del año 2025 que viene. Esa inscripción va definitivamente de la mano con vincular toda la historia que existe para atrás de derechos que no estaban inscritos y necesariamente hoy día deben quedar registrados. Además de la inscripción en el conservador de bienes raíces pertinente, se debe catastrar
en, el, en la Dirección General de Aguas, también con fecha perentoria de abril del año 25. La sanción por no inscribir esa resolución y, y no catastrar es caducidad para los efectos de no inscripción y la caducidad de pleno derecho del derecho y no catastrarlo, una multa a beneficio fiscal. Ahora bien, como les dije, eh, lo que hizo básicamente la reforma del año 22 es que regulariza situaciones de hecho, situaciones de tenencia de derechos de agua de hecho. Y tanto así que el artículo segundo y quinto del Código de Aguas de 1981, que se refería esta última a expropiación de periodo agrícola o adquirido en virtud de la Ley de Reforma Agraria, eh, y el artículo segundo, derechos consuetudinarios que se han tenido en forma sin violencia ni clandestinidad durante uso inmemorial, se les ha puesto un plazo fatal para efectos de su inscripción y registro, que es el año 2027 en el mes de abril. Abril del año 2027 es el plazo fatal finalmente para regularizar, perfeccionar todas las situaciones de hecho que existen en Chile. Y aquí viene un punto importantísimo. El universo que vamos a tener en Chile de los derechos de agua va a ser básicamente todo lo que está inscrito en los conservadores, sumado a los procesos de regularización y perfeccionamiento que estén ingresados o estén en tramitación, ya sea en la DGA o incluso judicialmente con el proceso antiguo. Por ende, se acaba, y aquí viene el punto más importante de la reforma, se acaban los usos de titulares de derechos de agua que la ley ha reconocido en normas transitorias, eh, se acaba su reconocimiento legal y necesariamente tienen que quedar inscritos para poder finalmente, y es lo que pretende la legislación, para poder finalmente saber quiénes son los titulares de derecho de agua en Chile y exista esa vinculación entre el conservador de bienes raíces y la DGA. Ahora bien, solamente una pincelada respecto de lo que son los perfeccionamientos de derecho, que también está el plazo final de abril del año 27, cuando un título en materia de aguas no contiene todas las menciones esenciales que debe tener un título, llámese que no esté convertido en litros por segundo, que no se determine sus características esenciales, eh, ese, ese título necesariamente debe perfeccionarse y ese perfeccionamiento, a diferencia de la legislación anterior, debe ser ante la DGA, ante el órgano administrativo necesariamente. Los perfeccionamientos que estaban en tramitación judicialmente bajo la legislación anterior, hoy día el titular puede elegir si continúa en sede judicial o necesariamente se desiste y lo lleva a sede administrativa como es la DGA. Ambos se deben registrar en el catastro público de agua y ese número de registro del catastro público de agua se debe también anotar marginalmente en la inscripción de dominio en los registros de derechos de agua que llevan los conservadores respectivos. Todas estas obligaciones, como les comenté, son necesariamente tanto para el año 25 su cumplimiento como el abril del 2027 respecto de lo segundo que conversamos. Ahora bien, conversemos un tema que es de dolor de cabeza habitual para los agricultores. ¿Cuáles son las patentes por no uso de derechos de agua? Esta ley de patentes por no uso, que es la famosa ley 20.017,
ley que estuvo por más de 13 años en tramitación en el Congreso, lo que pretende hacer finalmente como herramienta de gestión es que el titular de los derechos de agua utilice el agua. Eso y no se mantengan cautivos en el mercado ni en el sistema una cantidad de litros por segundo que finalmente los titulares no están usando y finalmente con eso conlleva un perjuicio para la cuenca y demás titulares que quieren sí efectivamente utilizarlo. Hoy día en situación de sequía, más aún esta situación se hace bastante problemática, por así decir. Todos los meses de enero de cada año, la Dirección General de Agua, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial, el día 15 de enero, publica los titulares de derechos de agua que según la información que acarrea, y nosotros tenemos algunas y varias críticas al respecto, esa información se la entrega a la tesorería para efecto de la que tesorería haga una publicación de la nómina de quienes tienen que pagar la patente por no uso y de acuerdo a esa patente tiene que pagar un valor hasta el 30 de marzo de cada año. La recaudación por tema de patente para el fisco es bastante alta, estamos hablando de 30.000 millones de pesos anuales y es una de las tantas críticas que se hacen hoy día al sistema, porque en el fondo, desde el año 1991, en el gobierno del presidente Elwin, que se empezó a conversar una forma de utilización de los derechos de agua de una manera responsable y no provocar la tenencia indiscriminada por parte de los titulares, demoró bastantes años en ser ley hasta que el año 2005 se pudo tener una herramienta al respecto. Esa ley del 2005 empezó a tener sus efectos, a ser utilizada el año 2007 cuando partió su implementación. Diríamos que al principio esa implementación y su naturaleza, mi opinión es que fue bastante bien utilizada en el sentido que hubo, estamos hablando de derechos no consultivos en las partes media o bajas de las cuencas, donde habían empresas que tenían una gran cantidad de litros por segundo inscritos. En los primeros tiempos de la ley se produjo grandes renuncias de derechos, llámese, sobre todo por parte de las empresas de la empresa eléctrica, básicamente Endesa, Colbún, entre otras, renunciaron a caudales importantes, dando así la posibilidad de que otros pudiesen tener agua. Ahora, en ese sentido y en ese momento, sí se cumplía el objetivo de que el titular utilizara los derechos de agua que efectivamente inscrito. Pero con los años, efectivamente, nos hemos dado cuenta que el sistema de cobro está, a nuestro juicio, bastante desneutralizado. No cumple el objetivo para el cual fue diseñado. Nos ha tocado ver casos de cambios de titulares de derecho, muchísimos recursos de reconsideración, que es el recurso que el titular de derecho de aguas tiene para efectos de oponerse al valor y al cobro de esa patente en enero de cada año, que debe resolver la DGA, o reclamaciones pendientes ante las Cortes, que también ha producido una acumulación de juicios todos estos años y de expedientes en los tribunales de todo el país. Entonces, hoy día podemos ver el contrasentido de que alguien, de que llega el cobro de patente del año 24 y la persona tenía un recurso de reconsideración pendiente del año 23, 22 y la DGA, por un caudal de trabajo no menor, no ha podido resolver. Uno podría presumir que la DGA no tiene incentivo para resolver toda vez que este instrumento de cobro con
cifras millonarias como vimos recién, eh, definitivamente no hay un apuro mayor por ir terminando los juicios y dándole curso a los expedientes. Ahora bien, dijimos que el criterio para la Dirección General de Agua es, un criterio es o renuncia a la persona que tiene el derecho de agua a los derechos que no utiliza o paga. Pero eh, podría darse también el contrasentido que si renuncio a un derecho de agua yo como titular porque no lo utilizo, las deudas que voy acumulando de los años anteriores siguen vigentes, porque el único bien que tiene la tesorería para pagarse es finalmente el derecho de agua. Eh, y si ese título está cancelado por el conservador pertinente, eh, toda vez que hubo un remate, no hubo postores, etcétera, y el derecho de agua se extinguió. Por ende, ¿cómo se paga finalmente la tesorería? Aquí no hay un derecho de prenda general. Por tanto, la DGA hoy día es sumamente dudoso, digamos, si efectivamente tiene, tiene el incentivo para ir terminando, ir fallando los recursos de reconsideración que tiene presentado. Em, el problema que acarrea para el titular que no paga la patente se remite a su certificado de deuda en la Tesorería General de la República, porque no obstante no pueden realizar los bienes, porque el agua ya no existe, porque el derecho ya no existe. Eh, eh, Obviamente esa deuda va a seguir apareciendo en el certificado y es tremendamente complejo para los titulares que contratan con el Estado. En Chile debemos tener un certificado, se debe tener un certificado de deuda limpio para todos los efectos. Em, y finalmente, como un brochazo bastante general a lo que hemos conversado, podemos decir respecto de los derechos de agua por parte de la mirada de la DGA, una mirada positiva a mi juicio, es que la DGA está trabajando, y así se nos ha informado, en situaciones de considerar la fuerza mayor para ampliar la norma de los casos de exención del pago de la patente. Em, la exención, como muchos saben, más importante respecto al pago de la patente por no uso, está dado por tener las obras de captación pertinentes que sean suficientes y aptas para la utilización del derecho. Pues bien, puede pasar que hoy día la propiedad esté ocupada, hay una sequía extrema o sencillamente, simplemente no hay de agua, no se puede utilizar el agua porque no hay agua. Por ende, la DGA debiese poder tener alguna fórmula de establecer mayores fórmulas de exención, mayores causales de exención, sobre todo considerar la fuerza mayor en el futuro. Em, Se me va acabando el tiempo. Yo sé que estas materias son bastante discutibles, hay muchas dudas al respecto, hay muchos temas por definirse también en lo que viene en la aplicación de la ley y sus plazos. Por ende, en Fontaine y compañía estamos absolutamente llanos, digamos, a escucharlo y establecer todas sus dudas y poder determinar así los pasos a seguir en la materia. Muy agradecido eh, a la SNA por esta oportunidad. Gracias.